En The Home Depot sabemos lo importante que es el Día de las Madres. Así que cuéntanos, ¿en qué estás trabajando este año para consentir a mamá? Pasen el día juntos creando un nuevo rincón especial con la ayuda de The Home Depot. Tenemos una gran variedad de sets de patio y muebles para exterior que serían un regalo ideal para mamá. Solo agrega unas cuantas canastas colgantes para darle un toque de color y conviértelo en su nuevo espacio favorito. Encuentra muebles para exterior, flores y más regalos para el Día de las Madres en The Home Depot. Destellos, globos sonda, ilusiones ópticas, biogases. El 95% de los avistamientos de ovnis se pueden explicar y desacreditar en un momento. Pero queda un 5% con testigos presenciales y pruebas evidentes, que hay que tomarse muy en serio. La periodista Leslie Kean lleva 10 años investigando estos casos. Se ha centrado en los que tienen más evidencias creíbles y testigos. He trabajado con oficiales de alto rango, pilotos, generales y con un antiguo gobernador para demostrar que existe un fenómeno físico. Un objeto triangular gigante. Un óvalo gris oscuro. Ahora nuevas pruebas, grabaciones, datos de los radares y testimonios que nunca habíamos oído hacen que estos avistamientos formen parte de ese 5% imposible de ignorar. Es hora de corregir los informes de una vez. Archivos oficiales sobre ovnis. Me llamo Richard Haynes y soy investigador científico para la NASA desde 1967. Siento interés por los fenómenos aéreos sin identificar desde hace 30 años. Cuando era un escéptico, estaba convencido de que podía explicar el fenómeno. Pero tuve la oportunidad de hablar con algunos pilotos de vuelos comerciales que venían a los simuladores y de vez en cuando me contaban historias interesantes que habían vivido. Con el paso de los años me di cuenta de que me equivocaba porque no podía explicar aquellos fenómenos. Así que en los 70 empecé a guardar entrevistas con los pilotos, a veces en la cabina de mando y otras veces reconstruíamos el encuentro. Hasta la fecha, tengo unos 3.000 avistamientos por casi todos los países del mundo. Y gran parte de ellos son muy relevantes. Aunque según la Administración Federal de Aviación, serían catalogados como incidentes. Pero como suponían un problema para la seguridad, creamos NARCAP, iniciales en inglés de Centro de Información para la Aviación de Fenómenos Anómalos. NARCAP es un centro al que pueden dirigirse los pilotos y controladores aéreos que quieran informar de un avistamiento de una forma confidencial. Esto es muy importante porque muchos pilotos temen por su futuro. Creen que les ridiculizarán y lo que suelen decir los jefes es que si ves algo durante el vuelo, no eres competente para volar. Y eso es absurdo. Hay que conseguir que esto cambie. Yeah, that's 1-2 again. Some other equipment over here. We have confirmed there is a flight size of 2 around your 1550 squawk. Where is he following? It looks like he is, yes. En 1986, a NARCAP llegan noticias de un avistamiento cerca de Anchorage, Alaska. Un avistamiento que luego se convertiría en uno de los casos más famosos protagonizado por un piloto. Uno de los investigadores más importantes del caso es el antiguo trabajador de la Administración Federal de Aviación, John Callahan. Yo era jefe de departamento de las investigaciones sobre accidentes y del departamento de evaluación de la sede central. Según las normas, si había un accidente jugoso para la prensa, tenía que llegar a nosotros antes de que el humo se dispersara. En enero del 87, recibí una llamada de la zona de Alaska. Al parecer, un ovni había seguido a un 747 japonés en el cielo durante unos 31 minutos. La prensa se había enterado y quería más información, pero no sabían qué decirles. Les dije que informaran de que estábamos investigándolo. Les dije que empaquetaran todos los datos, las grabaciones de voz e informáticas y militares, y las mandaran al Centro Tecnológico de la Administración Federal de Aviación en Atlantic City. Callahan reúne un equipo de analistas que sincroniza el radar con la radiotransmisión del piloto. El resultado está grabado en este vídeo del jefe Callahan y se convirtió en una prueba esencial para aclarar el caso.
El capitán Kenju Terauchi, un capitán experimentado de Japan Airlines que pilotaba un 747 de París a Tokio, pensó que había visto unas pruebas militares innovadoras. Cuando miró en el radar, vio un gran objetivo a unas 7, 8, 9 o 10 millas de él. Y lo primero que hizo fue llamar a la administración para saber si ellos tenían constancia de aquello. Después de ver esta increíble prueba del radar, el equipo de Callahan puede confirmar la existencia del objeto indefinido cerca del avión de Terauchi. Pero esta entrevista inédita llevó al Dr. Haynes hasta el piloto japonés, que le da extraordinarios detalles de la nave. Él me dijo algo impresionante. Dijo que era un objeto gigante, mucho más grande que su propio avión. Tenía forma de nuez y era del tamaño de 3 o 4 portaaviones. Tenía luces y había una nave más pequeña que iba y venía a la grande. El capitán Terauchi no se inventó excusas y dijo que tenía mucho miedo. El capitán y su copiloto esperaban una colisión. Estaban en posición de colisión. Así de serio fue. El controlador de Áncora se toma el avistamiento muy en serio, porque lo siguiente que hace es confirmar el objeto no identificado a la cercana base militar de Elmendorf. El militar ve dichos objetos y el controlador del radar también los ve. Según el piloto hay una nave grande y le sigue durante un rato. Cuando el capitán Terauchi se estaba acercando a Fairbanks, recibió permiso para girar 360 grados. Quería intentar alejarse de ese objeto que iba a su izquierda. Él suponía que el objeto continuaría recto y él podría girar por la derecha y dejarlo atrás. Yeah, that's 1-2 again. On some other equipment over here, we have confirmed there is a flight size of 2 around your 1550 squawk. Where is he following? It looks like he is, yes. Cuando Terauchi hizo el giro de 360 grados, el objeto hizo el círculo con él. Y eso es muy interesante porque tenía que ir más rápido que el avión para poder seguirle. Así que el objeto tenía que estar controlado. Puede que por vida inteligente, para mantener el rumbo del avión. El piloto lo vio y su copiloto también. La base militar y el controlador de áncoras lo siguen en el radar y un avión de pasajeros de United Airlines también informa de objeto desconocido en la zona. En general, el avistamiento de Alaska comparte muchas características con los casos de ovnis más creíbles, incluidos el de Rendlesham, el de Phoenix y el de Chicago. Un objeto gigante con forma de disco que se mueve bajo órdenes de vida inteligente y que es capaz de alcanzar velocidades desconocidas en milésimas. Además, es sorprendente que el encuentro durase casi 55 minutos y se produjera en un espacio de 350 millas, ofreciendo a la Administración Federal de Aviación numerosos datos significativos. Pedí a los analistas que hicieran un cuadro con todas las veces que el 747 vio el objeto e incluso un ciego podía ver que había una aeronave. Pero pensé, ¿es un bombardero furtivo porque aquí nadie cree en los ovnis?
Cuando Callahan volvió a Washington, asistió a una reunión con el equipo científico de la Casa Blanca para revisar el material. Eran 3 científicos del equipo de Reagan, 3 hombres que decían trabajar para la CIA y les puse la cinta 3 veces. Cuando se acabó el vídeo estaban muy emocionados. Babeaban, tenían muchas ganas de echar el guante a esa información. Era la primera vez que tenían algo más que unos minutos de datos en un radar como prueba. Y entonces el de la CIA dio un paso adelante y dijo: este evento, señalando el monitor, no ha pasado nunca. Y nosotros no hemos estado aquí. Confisco el material y tenéis que guardar esto en secreto. Yo pregunté, ¿qué cree que es? Porque yo sigo pensando que es un bombardero. Y dijo, es un ovni. 2 meses después de la reunión de Callahan, Aviación Pública da una explicación oficial que, igual que en los casos de Phoenix y Chicago, pretende dar otra explicación del fenómeno. Dijeron que era una baliza y que se trataba de un objetivo fantasma, de un error de la máquina, y que nunca había pasado. Pero los pilotos japoneses no vieron objetivos fantasma, ni errores, ni balizas. En un radar solo se ve una barrita o un punto, así que hay que fiarse de lo que el piloto dice que ve. El capitán Terauchi decide hacer público su encuentro, a pesar de que eso supone arriesgar su carrera profesional. Como tenía mucho interés por dar toda la información que tenía y por conceder entrevistas, Japan Airlines decidió que no debía volar más. Así que pidieron al capitán que se quedara en tierra, como dicen ellos. Este caso es el perfecto ejemplo para demostrar que, hasta que el gobierno estadounidense no cambie su política en cuanto a avistamientos, los testigos tendrán miedo de dar el paso, ya tengan pruebas importantes o no. Así evoluciona la ciencia, gracias a que la gente describe abierta y sinceramente lo que ve. Nunca llegaremos al fondo de la cuestión, hasta que no se pueda hablar libremente. Hoy en día, en sitios como YouTube, puedes ver todo tipo de vídeos sobre ovnis. Hay muchísimos falsos y fotos retocadas con diversos programas informáticos. Y ahora es casi imposible diferenciar el grano de la paja. Las únicas fotos que son realmente importantes son las que han sido analizadas y examinadas, y sabemos que no son de objetos voladores no identificados genuinos. Uno de los vídeos de ovnis más vistos en la web, con más de 17 millones de reproducciones en YouTube, es uno que supuestamente se grabó en 2007 en Haití y que, junto con otras imágenes de la web, tiene a los observadores de ovnis en vilo. Pero con los avances en efectos especiales, cada vez es más difícil distinguir entre las imágenes reales y las ficticias, y debido a ello, los entendidos en efectos especiales se han convertido en una comunidad cuya opinión es importante. Soy Doug Trumbull. Hago películas relacionadas con la ciencia ficción y los efectos especiales. Trabajé en 2001, Una odisea en el espacio, en Encuentros en la tercera fase, en Blade Runner y en la película de Star Trek. Así que yo me dedico a hacer naves nodrizas espaciales y ovnis. Actualmente todo el que tenga un portátil puede hacer ovnis falsos. Yo puedo hacer un ovni con el móvil. Es decir, se puede hacer fácilmente. En mi opinión estoy convencido de que son algo muy real. Pero nunca he visto una foto que no pueda duplicar o retocar digital u ópticamente o con programas de fotografía para que quede así. Con lo cual soy mi peor enemigo. Porque sé lo que se puede hacer. Durante un periodo de pausa tras su último proyecto, Trumbull comparte con nosotros su opinión sobre la autenticidad del vídeo de 2007 en Haití. Creo que es muy bueno. No me parecen ovnis reales, pero creo que tienen unos efectos especiales muy buenos, porque hacen unos movimientos de cámara muy dinámicos. Han unido el movimiento irregular de la cámara con el del objeto. Parece que las trayectorias de las naves son muy reales, son como de bala. Da la sensación de que vuelan en formación, pero también hay una serie de cosas que eliminan esa ilusión de realidad. Vamos a parar la imagen. Mirad estas 2 palmeras. Son idénticas. Esa hoja y esta. Esa hoja y esta. Son una composición fotográfica de una palmera puesta en 2 sitios. Así que es la misma palmera 2 veces, y eso no es natural, es imposible.
También hay más cosas. Cuando esto pasa entre los árboles, a pesar de que parece una luz muy brillante, no afecta a las hojas para nada. Tendría que haber más luz entre las hojas de los árboles. Una lucecilla parpadeante, algo de interacción, pero no la hay, porque eso es mucho más difícil. Buen intento, pero no me lo trago. Mientras en el futuro los veraneantes con cámaras de vídeo pueden conseguir pruebas irrefutables que demuestren la existencia de ovnis. Ya hay imágenes que se han probado científicamente y están abiertamente aceptadas. Los avistamientos belgas de finales de los 80 y principios de los 90 son uno de los más conocidos de la historia, con más de 2000 informes documentados e investigados, realizados por pilotos, policías y militares profesionales. Los 18 meses de avistamientos epidémicos preocuparon al gobierno belga y aportaron a la comunidad científica las pruebas más contundentes hasta la fecha en cuanto a ovnis se refiere. Lo vi y dije, Dios mío, esto es demasiado. Tengo que admitir que en aquel momento yo pensé que era falso. Esta es la ola de ovnis en Bélgica. Me llamo Patrick Ferrin y fui uno de los dos cofundadores de SOVEPS, que es una asociación sin ánimo de lucro dedicada al estudio de fenómenos espaciales y aéreos. En 1989, Bélgica vivía una situación de tranquilidad en cuanto a ovnis. De tanta tranquilidad que decidimos cerrar la asociación porque ya no había avistamientos. Pero, de repente, empezaron a pasar cosas raras en la zona de Eupen. Y eso fue, históricamente hablando, el inicio de la ola de ovnis en Bélgica. Me llamo Albert Creuz. La tarde del 29 de noviembre de 1989, yo era la persona que estaba atendiendo al público en la comisaría de Eupen. Sobre las 5:30, un grupo de agentes de policía informa a Creuz de que han visto un objeto volando en un campo cercano y que se ha encendido como un estadio de fútbol. Me reí con ellos porque, como esto era a finales de noviembre, les dije que era Papá Noel bajando. Entonces gritaron, «Mira por la ventana de arriba y lo verás». Fui a la ventana y vi el objeto a unos 200 o 300 metros de distancia, flotando como un barco en el cielo. Fue magnífico ver aquello. Y me hizo pensar que no estamos solos en la Tierra, ni en el universo. Me pareció precioso. Inmediatamente, Creuz comienza a recibir numerosas llamadas de ciudadanos preocupados. Así que pide a los agentes que estaban en la zona que sigan al objeto. Uno de esos agentes fue Dieter Plumans, el inspector jefe de la policía de Kelmis. Plumans estaba de servicio con su compañero vigilando a los traficantes de la frontera con Holanda cuando recibió una llamada. Cuando oímos las llamadas de la radio, íbamos en aquella dirección. Vimos una luz o una especie de objeto encima de la torre de Henri Chapelle. Y nos preguntamos qué sería eso. Les dije que observaran el objeto y lo siguieran. Así que lo siguieron a Henri Chapelle, donde el objeto flotaba encima de la residencia de la tercera edad Beloeil.
Creo que entonces paramos aquí exactamente. Vimos un objeto inmenso encima de nosotros, que tenía luces redondas en las 3 esquinas. En un momento determinado, salió un objeto más pequeño de detrás. Tenía una luz rojiza que parpadeaba al ritmo de la luz más grande. Plumans y su compañero observaron los objetos durante varios minutos y de repente el círculo rojo volvió a la nave más grande. El objeto subió y se fue. Los testimonios de Kreutz y Plumans son algunos de los muchos que surgieron aquella noche. En total, 13 agentes de policía llamaron diciendo haber visto una nave triangular no identificada, vista en 8 localizaciones cercanas a Eupen. Además, aquella noche más de 60 testimonios de civiles informaron de los avistamientos, que pronto llamarían la atención de la prensa internacional y obligarían al gobierno belga a responder. Fue una noche histórica, porque todos los avistamientos eran muy parecidos. Pero lo sorprendente es que esto fue solo el principio. Personnes affirment avoir vu longuement et à plusieurs reprises des objets volants et lumineux de forme triangulaire. Ils ont vu dans le ciel un phénomène étrange, un ovni. El día después del 29 de noviembre, la prensa se hizo eco. Apareció en la tele, en los periódicos y en todas partes. Así que inmediatamente cogimos el coche y nos fuimos a Eupen a entrevistar a gente que lo había visto. Mon mari a vu quelque chose de tout à fait incroyable la nuit de lundi. Et il a vu un objet énorme avec d'immenses rayons lumineux qui l'a suivi pendant plusieurs minutes alors qu'il rentrait à la maison. Voilà, il n'ose pas en parler parce qu'il a peur qu'on se moque de lui, mais moi, je tiens quand même à vous en informer. Conseguimos 150 avistamientos diferentes en la misma zona, que describían casi lo mismo. Un objeto grande, oscuro y triangular. Lo interesante es que en 1989 no se decía que estos objetos fueran triangulares. En aquella época, en ufología, la gente hablaba de platillos volantes o discos o cosas así, pero no de objetos triangulares y oscuros. Aquello era nuevo. Los avistamientos belgas de 1989 captaron la atención internacional y eso dio lugar a una rápida respuesta del gobierno. Se nombró a un hombre para liderar la investigación del gobierno, el general Wilfried de Brouwer, el jefe de operaciones de la aviación belga. En 1989 yo estaba a cargo de la protección del espacio aéreo del país y se recibieron un total de 143 informes de avistamientos en la zona de Eupen. Al recibir dichos informes a nivel militar, muchos altos cargos negaban su veracidad, porque no entienden que eso pueda ser posible. Es frustrante tener que declarar que no sabes lo que pasa. Así que cuando esto llegó a mi oficina, intenté reaccionar de la misma forma, pero pensé, esto es una intrusión de nuestro espacio aéreo. Somos un país con bases de la OTAN, y hay que investigarlo, porque es una cuestión de defensa. La primera reacción de Brouwer es contactar con la embajada estadounidense para ver si ellos habían llevado a cabo algún vuelo secreto sin prevenirles. Me contestaron muy rápido y confirmaron formalmente que no habían realizado dichos vuelos en Bélgica. Así que aquello eliminó esa teoría. Pero los avistamientos continúan e incluso se producen casos en los que varias personas ven un mismo objeto. Diversos agentes de policía, personal militar y del gobierno y un meteorólogo de las fuerzas aéreas. Eran testigos muy creíbles y todos estaban convencidos de que habían visto algo excepcional.
Uno de los casos que más intrigan a DeBrouwer sucedió 2 semanas después de los primeros avistamientos, cuando varios testigos informaron de que habían visto una nave triangular cerca del pueblo de Ernash. A DeBrouwer le sorprende especialmente el testimonio del coronel André Amont, ingeniero civil y director de infraestructura del ejército belga. Salí de casa con el coche. Mi mujer iba en el asiento del copiloto e íbamos a buscar a mi hijo a la estación de tren de Gembloux. Vi 3 paneles amarillos que se movían conmigo a lo largo de la carretera y debajo tenían una luz roja intermitente. No sabía lo que era. Mi mujer dijo que debía de ser un avión, pero yo quería verlo. Así que reduje la velocidad y el objeto siguió con el coche. Aceleré y frené 2 veces o 3 veces más, y el ovni seguía mi ritmo. Entonces el ovni se metió por detrás del bosque de Sar-Ernash, así que giré a la izquierda y me detuve en una pequeña colina delante de una granja. El ovni salió del bosque por ahí. Vi una luz blanca muy brillante que se acercaba y se detuvo a unos 100 metros de nosotros. Se oían los coches de la carretera y un tren pasando a 1 kilómetro de distancia. Pero aquella nave no emitía ningún sonido a pesar de estar a unos 100 metros. Estuvimos observándola entre 6 y 8 minutos. Entonces mi mujer dijo: André, vamos, sube al coche, esto no me gusta. En ese momento la gran luz blanca se retiró y salió hacia el suroeste en un abrir y cerrar de ojos. Yo diría que este tipo de aceleración requiere una gran cantidad de energía y no sería posible sin materiales superconductores a muy bajas temperaturas. Y hoy en día, 20 años después, sé una cosa. No hay nada que los humanos conozcamos que pueda hacer lo que aquella cosa hizo ese día. Ni entonces ni ahora. Es imposible. El coronel Amont envió un informe al Ministerio de Defensa y fue uno de los numerosos militares que convenció al gobierno de que debía actuar. Decidimos realizar un procedimiento para lanzar naves en un futuro que pudieran identificar esos ovnis, pero en condiciones. Primero, los testigos informan a la policía. La policía tiene que confirmar el avistamiento y después llamar a una estación de radar que podía autorizar el despegue de los F-16. Soy Yves Milbers. En 1990 era piloto de los F-16 del Escuadrón 350 de Bélgica. Habíamos oído lo de la ola de ovnis en las zonas de Lieja y Eupen. Durante la tarde del 30 de marzo de 1990, la unidad de Milbers recibe noticias de una serie de avistamientos en la zona de Lovaina. Despegamos inmediatamente en formación. Éramos 2 F-16 e íbamos al este de Bruselas. Nuestro objetivo era interceptar o acercarnos todo lo posible a los objetos e identificarlos si podíamos. La velocidad a la que se movía el objeto, las variaciones de altitud y su ruta eran muy extrañas. En la aviación militar, estamos muy acostumbrados a ver objetos muy rápidos. Pero en este caso, las variaciones eran diferentes, y eso demuestra que se trataba de algo que no era un avión. Voilà, ici vous voyez le vecteur de l'objectif 300 degrés, vitesse 999. Vitesse normale? Bon, la vitesse d'un avion normal à cette altitude est log de 350, 400.
Bajo la presión de los ávidos periodistas y de la opinión pública, De Brouwer realiza una conferencia de prensa para explicar el vuelo de Milberg. Los F-16 registraron objetos que volaban a velocidad normal, pero que de repente aceleraban y alcanzaban velocidades mucho mayores que la velocidad del sonido. Y eso no puede hacerlo una aeronave convencional. Donc les accélérations ont passé de 150 a 500 nœuds dans une fraction de seconde. Por desgracia, solo una de las grabaciones de los F-16 aporta suficiente información para realizar un análisis, lo que significa que no pudimos comparar diversas cintas para descartar interferencias electromagnéticas, que son reflejos de un objeto de la Tierra que puede atravesar la atmósfera y rebotar en el radar del F-16. Debido al fallo de la segunda grabación del radar, las autoridades no pudieron verificar la versión de los pilotos, pero Milberg tiene claro lo que pasó. Personalmente, creo que aquel día en ese sitio había un objeto. Hay testigos desde la Tierra, pruebas en los radares y desde aviones. 3 fuentes diferentes viendo el mismo objeto a la vez y en el mismo sitio. Aquella noche había algo en el cielo. Los avistamientos individuales de la ola de ovnis en Bélgica son relevantes e impresionan a De Brouwer y a los demás investigadores. Pero lo que no tenían era algo irrefutable, una prueba que aportara datos científicos a los informes. En una tarde de verano en un pueblo no muy lejos de donde todo empezó, por fin se consiguió dicha prueba y los resultados fueron mejores de lo que habían imaginado. Tengo que admitir que en aquel momento yo pensaba que era falso. Un año después del comienzo de la ola de ovnis en Bélgica, seguían llegando informes a la oficina de Patrick Ferrin, cofundador de SOBEPS. Durante casi 18 meses, recibimos muchísimos informes y entrevistamos a varios cientos de personas. Conseguimos unas 60 fotos de objetos no identificados y casi el mismo número de vídeos. Pero por desgracia, eran todos muy malos. Solo se ven pequeños puntos de luz en un fondo oscuro. Aunque tuvimos la suerte de encontrar una buena foto. La foto se hizo en un pueblecito de Petit-Recham, que no está lejos de Eupen. El 4 de abril de 1990, a las 8 de la tarde, una chica estaba paseando su perro en el parque y vio un objeto muy extraño. Volvió a casa y le dijo a su novio que había algo raro fuera y que si podía salir a verlo. Él salió con la cámara. Solo le quedaban 2 fotos, así que se apoyó contra una pared, no se movió y puso un tiempo de exposición de unos 2 segundos. Hizo 2 fotos y cuando reveló el carrete, vio que una de las 2 fotos estaba en blanco. No había nada, así que la tiró. Pero la segunda era muy interesante. Había 3 luces y algo rojizo en el centro, pero eso era todo. Recibí el original y cuando me llegó la miré y dije, Dios mío, esto es demasiado. Tengo que admitir que en aquel momento yo pensaba que era falso. Así que hice una maqueta e intenté reproducir lo que había en las fotos. Entonces entendí que no se trataba de una maqueta. Decidimos ir a ver a un experto en análisis digital. Alguien que tuviera las herramientas necesarias para demostrar si la foto era falsa o no. El profesor Marc Acherois, un físico nuclear de la Real Academia Militar en Bruselas, realizó un intenso estudio de 1 año de la diapositiva. El análisis del profesor Acherois del componente azul de la diapositiva demuestra que ese lado en concreto del objeto triangular está perfectamente enfocado.
pero los otros dos lados están borrosos. Esto demuestra que se trata de un movimiento independiente del objeto. No era falsa. Diversos científicos del mundo han vuelto a analizar la foto y entre ellos el profesor André Marion, un físico nuclear de la Universidad Paris-Sud. El profesor Marion descubrió que había un campo magnético alrededor del objeto, porque observó un patrón como el de las limaduras de hierro en un campo magnético. El descubrimiento del profesor Marion originó especulaciones sobre si la nave podía moverse mediante un sistema magnetoplasma dinámico, un motor que funciona con electricidad y utiliza un campo magnético para generar el movimiento. Dicho sistema también podría explicar la falta de viento y ruido de la que hablan los testigos. En la historia del estudio de los ovnis, la fotografía de Petit Rechamp se considera una de las pruebas más convincentes de los avistamientos acontecidos hasta la fecha. No solo aporta credibilidad a miles de informes en toda Bélgica, sino que ilustra los atributos que comparten los avistamientos más creíbles. Una nave triangular que se mueve silenciosa y acelera en milésimas hasta alcanzar velocidades desconocidas. Lo interesante de los avistamientos belgas es que en el Reino Unido, 3 años después, tuvimos avistamientos muy similares. Muchos de los testigos hablan de un gran ovni triangular, con 3 luces en la zona inferior de la nave y una luz ligeramente más tenue en el centro. Así que está claro que en los dos casos los gobiernos conocen las noticias y han llegado a la conclusión de que estamos ante fenómenos reales. La ola de Bélgica es relevante no solo por el número de avistamientos, ya que hay unos 2000, sino por lo bien que se recogieron y por las investigaciones oficiales. Duraron al menos 18 meses. Y de repente, ya no hubo más. De los 2.000 casos de los que se tiene constancia, se investigaron 650. Y de esos 650, 500 siguen sin explicación. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué eran? Yo no sé la respuesta, eso está claro. Yo solo puedo decir lo que no eran. No eran aviones, ni helicópteros, ni dirigibles, ni cepelines, ni ultraligeros, ni Vans. Así que ya me diréis. La ola de ovnis en Bélgica sigue siendo un misterio, e incluso ahora, 20 años después, los testigos siguen con más preguntas que respuestas. Estoy frustrado, porque después de 20 años, nadie tiene una explicación válida. Había 2 objetos en el cielo. No tenemos otra explicación. Nunca había visto un objeto volador y después nunca lo he vuelto a ver. Y sigo sin saber lo que era. ¿Era algo extraterrestre? Podría ser. Yo solo puedo hablar de lo que vi. Para los miles de testigos de la ola belga y muchos otros que han documentado avistamientos en bases militares, en aeropuertos o en los cielos de nuestras ciudades, solo hay una conclusión. Ahí fuera hay algo, y tenemos que tomárnoslo muy en serio. La dificultad de estudiar ovnis reside, como no, en que ellos representan una civilización más avanzada. Es decir, que nosotros estamos en la misma situación que, por ejemplo, un ratón de laboratorio que intentara entender la civilización de los técnicos del laboratorio. Es algo que va más allá de nuestra imaginación. Además, Arthur C. Clarke dijo que la tecnología avanzada de un cierto nivel es como la magia. La historia está repleta de acontecimientos con estos fenómenos. Fenómenos que no entendemos, que hemos ridiculizado y nos hemos reído de ellos. ¿Por qué? Porque la ciencia no ha tenido oportunidad de investigarlos bien o no quiere investigarlos por varias razones. Pero tenemos que cambiar esta situación. En nuestra cultura somos propensos a ridiculizar los avistamientos de ovnis y eso es un problema. Tenemos que ser más maduros con el tema en este país. Sabéis que no son luces de aviones, ni globos sonda, ni mentiras.
Hay fenómenos reales en el cielo, y es algo por lo que la comunidad científica debería interesarse. Deberían dedicarse al tema, porque podríamos aprender cosas increíbles. Hay que tener en mente que nuestra civilización solo tiene 40.000 años. Y eso no es nada con respecto al tiempo de existencia de la galaxia. Somos como bebés. Y con los 200.000 millones de estrellas, más los numerosos planetas, entre los que hay planetas del mismo tamaño de la Tierra, hay muchas posibilidades de que haya vida ahí fuera. Tenemos técnicas analíticas muy sofisticadas que se están utilizando en todo el universo para ver planetas, estrellas y nebulosas. Pero yo me pregunto por qué nadie ha creado un sistema fotográfico sofisticado y con nuevas tecnologías para retratar los ovnis y que podamos deshacernos de los que yo llamo los vídeos Zapruder de ovnis, y la respuesta es ¿por qué no? Así que he decidido llevar a cabo un proyecto que para mí es un hobby. He empezado a investigar con tecnología digital que detecta el movimiento y lo sigue. Esto se utiliza en efectos especiales. Algo de esta tecnología lo desarrollamos en encuentros en la tercera fase para intentar fotografiar un ovni. En el proyecto de Trumbull, conocido como UFOTOC, de las palabras ovni y foto en inglés, se utilizan cámaras calibradas de alta precisión y antenas de radio para grabar imágenes y datos en los cielos. Lo que hacen es observar simultáneamente la misma zona desde varios puntos. El equipo de Trumbull puede detectar la velocidad, la trayectoria y la altitud de cualquier objeto que grabe, y además puede determinar si es una aeronave convencional. Mi plan es conseguir imágenes que sean científicamente válidas y se puedan analizar igual que los vídeos Zapruder, para que se puedan estudiar mediante un buen análisis fotoóptico y se pueda saber exactamente lo que pasa. Yo creo que en los próximos años es poco posible que no encontremos pruebas de vida inteligente en el universo. Creo que habrá contacto muy pronto y me encantaría formar parte de él. Es un momento muy emocionante para participar en las investigaciones ufológicas, y hay más posibilidades de que consigamos más datos contundentes. Pero también tenemos que tener mucho cuidado para hacerlo bien. En estos, los casos de avistamientos más creíbles de nuestra generación, hemos oído testimonios de primera mano que merecen ser investigados, ya que provienen de un comandante de una base de la OTAN, un jefe de departamento de la Administración Federal de Aviación, pilotos condecorados, agentes de policía y un antiguo gobernador. Además, todos ellos han puesto en peligro su reputación por hacer público un testimonio que en un principio se negaron a aceptar. Todo ello junto con las pruebas conseguidas, tanto los datos de los radares como las fotografías o las grabaciones inéditas, hacen que estos avistamientos sean casos imposibles de ignorar. Todo este gran número de abrumadoras pruebas de pilotos, generales y trabajadores del gobierno son los que, en mi opinión, demuestran que se están dando fenómenos reales que todavía no se han explicado. Y es hora de revisar esta información y analizar los nuevos informes de forma más abierta. Tenía forma de boomerang. Un objeto triangular gigante. Del tamaño de 3 o 4 portaaviones. Vino hacia nosotros sin hacer ruido. Es obvio que estaba controlado por vida inteligente. Viene hacia aquí, está claro. 3 tubos de luz fluorescente. Como un frisbee. Un óvalo gris oscuro. Como un ovni. Parecía que alguien había hecho un agujero en las nubes. De repente desapareció. No cabe duda. Qué raro es esto.